seguimos con nuestras jornadas o yacimientos de empleo. Vamos a dar lugar a la ponencia Marco. Hemos creído muy pertinente invitar a Lorenzo Cachón Rodríguez, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros, sus dos últimos se titulan Inmigración y conflictos en Europa, aprender para una mejor convivencia, y La España inmigrante, marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración. Sus líneas actores de investigación, tanto en el presente como en el pasado, son la inmigración y el mercado de trabajo, las políticas que afectan a este colectivo y de integración especialmente de los migrantes contra la discriminación y las políticas antidiscriminatorias, y también una amplia investigación en lo que son los conflictos ligados a la inmigración. Hace unos años trabajó sobre el tema de los nuevos yacimientos de empleo y publicó otro libro titulado Los nuevos yacimientos de empleo en España, potencial de crecimiento y desarrollo futuro, editado por el Ministerio de Trabajo en el 98. Ha publicado además numerosos artículos sobre la materia, entre ellos la formación y los nuevos yacimientos de empleo en España, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas en 1997, y además Lorenzo Cachón fue consular de la Comisión Europea en esta materia. Sin más, vamos a proceder a su ponencia Marco. Va a durar media hora, les animamos a tomar apuntes, también a plantear las preguntas, pueden trasladarlas al compañero César, están en la carpeta que les han facilitado, hay una hoja para proceder a ello. Si no, pues procederemos a dar la palabra al foro, simplemente con levantar la mano para que planteen las preguntas a Lorenzo Cachón. Por la presentación, muchas gracias a Yolanda también y a ESCO por esta invitación. Es una situación un poco rara, porque yo estoy aquí, pero en la puerta de mi casa hay un camión que está cargando todos los muebles de mi casa, de tal manera que dentro de un rato, cuando yo vuelva a casa, mi casa estará casi prácticamente vacía, porque yo voy a vivir a Estados Unidos dentro de unos meses. Haré primero una pequeña reflexión sobre dos cuestiones, sobre dónde estamos en la gran recesión y algunas especificidades del mercado de trabajo en España. Muy breve, porque no tengo tiempo. Segundo, explicaré qué es esta idea de los nuevos yacimientos de empleo que yo llamo versión original. La versión original es la que surge del libro blanco Crecimiento, Competitividad y Empleo, cuyo, que aunque fuera del año 95, me parece que en la primera parte, que parece, por lo que se dice, escrita directamente por Jacques Delors, explica toda una filosofía de lo que es el papel de las políticas en la economía y en la creación de empleo. Filosofía que yo sigo apoyando y que creo que explica muy bien esto de los nuevos yacimientos de empleo. Y que esto se recogió también en un documento que se llama Iniciativa Locales de Desarrollo y Empleo, del que sacaré alguna idea final y que yo trabajé en esa época en que estuve más directamente hablando de esto y defendiendo esta idea de los nuevos yacimientos de empleo. Hoy, sin embargo, cuando se habla de nuevos yacimientos de empleo, parece que se habla de esto en un modo mucho más genérico y no específico, como ya luego lo explico. Luego un poco algo sobre los factores que pueden impulsar y los factores que obstaculizan la creación y el desarrollo de estos yacimientos. Unas palabras sobre la formación y algunas consideraciones. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en la gran recesión? No voy a hablar mucho de cifras, aunque justo voy a dar los dos únicos cuadros estadísticos. Esta es la crisis más larga, con un periodo continuado más largo desde la Gran Depresión. Es por tanto que a nivel mundial lo ha sido y a nivel español lo sigue siendo. Es la crisis más profunda, ahora lo voy a mostrar con datos, y es la crisis cuya salida está siendo más lenta. Y esto ya ha ocurrido en un país como Estados Unidos, que lleva en esto la cabecera, porque ellos provocaron la crisis, pero ellos 2 años después ya empezaron a salir de la crisis. Llevan 4 años creciendo. Nosotros llevamos esos 2 años, más nuestros 4, que suman 6 años continuados de destrucción de empleo. Lo voy a mostrar ahora rápidamente. De nuevo, en Estados Unidos, estos 4 años de crecimiento económico que ya llevan es un crecimiento económico extraordinariamente lento en términos de creación de empleo. Solo en los últimos datos
después de 4 años de crecimiento, han logrado tener el mismo empleo que tenían al principio, el mismo volumen de empleo que tenían al principio de la crisis. ¿Dónde está España? Luego vuelve a España positiva. Nosotros, aquí deben fijarse sobre todo, porque no tengo mucho tiempo de explicarlo, en la columna de ocupados. Nuestros ciclos económicos, los 5 momentos económicos que se pueden diferenciar en la España, que coincide con la España democrática, coincide también con la información estadística que tenemos, que es la encuesta de población activa, que esto empieza el año 76. Fíjense, en los primeros 8,5 años, que de hecho fueron casi 10, de la primera recesión, se destruyeron cerca de 2 millones de empleo en España. En los segundos 6 años, de que fue una época de extraordinaria expansión, se crearon más de 2 millones de creación de empleo. Es decir, en 6 años se recuperó lo que se había perdido en 10. En la siguiente recesión, que fue una recesión cortita, entre el año 91 y 93, se perdieron cerca de 1 millón, bueno, exagero un poco los datos, cerca de 1 millón en 4 años. En los 3 años siguientes se crearon 8 millones de puestos de trabajo. En la actual recesión se han perdido cerca de 4 millones. Y digo cerca porque ahí los datos llegan hasta el cuarto trimestre del 2013 y les recuerdo que el último dato de la EPA del primer trimestre de este año añade todavía otra pérdida de 185.000, con lo cual estamos prácticamente en 4 millones. Si estos datos los ven para poder comparar la extensión de la crisis, para poder comparar mejor el impacto que tuvieron, fíjense, en la primera recesión se perdieron en media anual 200.000 empleos, en la segunda 340.000, en esta se han perdido en media anual 600.000 empleos. Esto demuestra la extraordinaria gravedad de esta crisis. Es por tanto clarísimamente la más profunda. Nunca hemos vivido una crisis como esta, y conviene recordar que esto en parte surge en Estados Unidos, y en España se nos une un factor específico nacional, que es el boom inmobiliario. Nosotros llegamos a tener al inicio de la recesión el 13% del empleo en España estaba en la construcción, lo cual era absolutamente descabellado. Conviene recordar que en los países de nuestro entorno el peso de la construcción oscila entre el 5 y el 6%. Es justo lo que tiene en España ahora. O sea, ahora estamos en el modelo, en el peso de la construcción, en el peso que tiene que tener la construcción. En un país desarrollado y ya construido, que no quiera, salvo que quiera construir un muro, iba a decir peor que el de Melilla, no, me refiero a otro muro que quiera rodear todas las costas de una muralla de rascacielos. Bueno, algunas especificidades que son significativas para hablar de lo que vamos a ver. Bueno, primero, España tiene una mayor sensibilidad al ciclo económico. Eso es en comparación siempre con otros países. Una mayor sensibilidad al ciclo económico que hace que yo suelo mostrar a mis alumnos un gráfico de una tarta donde se ve 1/3 y pone España. Y esa tarta la utilizo, la cambio el título y digo, ¿cuánto empleo se creaba en España, de todo el empleo que se creaba en Europa en la época de la expansión? ¿Cuánto se creaba en España? 1/3. Y España no es 1/3 de la Unión Europea, es muchísimo menos, algo así como el 8%. Por tanto, era exagerado. España creaba muchísimo más empleo, ya sabemos que empleo. Pero la misma tarta, le cambio el título y pongo, ¿cuánto paro se crea ahora en España? España crea 1/3 del paro que se crea en la Unión Europea. Y vuelvo a insistir que lo que debíamos crear era en torno al 8% del paro de la Unión Europea. Es decir, que somos de una mayor sensibilidad a los ciclos. Quizá algo de esto es lo que creen los economistas que puede ayudar a cambiar la reforma laboral. Yo tengo la sensación de que puede ocurrir exactamente lo contrario, pero en fin, no voy a entrar hoy en este discurso. Segundo, el gran peso de la construcción antes de la gran recesión. Esto ha cambiado hoy y hoy estamos en justo me parece el 5 o 6%, casi como los países desarrollados. Pero hay una tercera especificidad en España, sobre la que quiero llamar la atención. En España existe un notable déficit de servicios sociales. Solo les voy a dar un dato con el que suelo jugar redondeadamente. En Europa, en sanidad y servicios sociales, para atender a 1.000 habitantes, como media trabajan 40 personas. En Suecia, 80.
En España, 20. Esto es el déficit social. Es decir, ¿se quiere crear empleo? Veamos los países de nuestro entorno. No estoy comparándome con Taiwán. Bueno, Taiwán ya no, bueno, sí existe, pero no, con Hong Kong, bueno, Hong Kong sí que sé que existe, pero no estoy comparándome con países raros, estoy comparándome con países de la Unión Europea que siguen nuestras mismas reglas de funcionamiento y de déficit público y todo, y Zimbabue tienen el 80%, nosotros tenemos la mitad de la Unión, pero ellos tienen el doble que la Unión. Este es uno de nuestros graves problemas. Y puedo sacar datos de educación, puedo sacar datos de administración pública, porque la gente cree que España es un país de funcionarios y se equivoca, como dijo el otro, escuchen, se equivocan. Estados Unidos tiene en proporción más empleados públicos que España en relación a su población. Y hablo de Estados Unidos, que parece un país neoliberal y por tanto sin administraciones públicas. Otra cosa es que tengan mucho más policía que nosotros, que tienen exageradamente más. Por tanto, tercera especificidad, este déficit de servicio público. ¿Dónde estaban los problemas de incorporarse las mujeres al mercado de trabajo en España? ¿En qué no? ¿Dónde trabajan las mujeres especialmente? En servicios públicos. Mujeres cualificadas trabajan en la administración pública, en sanidad, en educación, en otros servicios sociales. Cuando esto ha empezado a crecer en España, porque esto ha crecido, estamos mal, pero estábamos muchísimo peor. No tengo tiempo. Tercero, gran peso de la temporalidad, que curiosamente ha disminuido en la crisis. Nada curioso. Es decir, que naturalmente en la crisis se destruye mucho más empleo temporal que el empleo fijo, que se destruye también el empleo fijo. Entonces, en proporción, que hay un dato bueno, que es que baja la temporalidad en la crisis. Baja, pero es un dato malo. Baja porque se destruye tanto empleo temporal. Y el poco empleo a tiempo parcial. Poco empleo a tiempo parcial, y a mí me parece que el tiempo parcial es bueno si le acompañan otras condiciones, por ejemplo, si fuera voluntario. Cuando se nos pone el ejemplo holandés, es estupendo, pero en Holanda, primero en Holanda hay mucho más tiempo parcial que en el resto de la Unión Europea, segundo, hay muchos más varones trabajando a tiempo parcial que en la Unión Europea, pero tercero y más importante, la inmensa mayor parte de los que trabajan a tiempo parcial trabajan de forma voluntaria, por algo será. O sea, cuando ustedes digan, copiemos el modelo holandés, respondan, sí, pero completo. Porque si lo copio completo, a lo mejor resulta que hay otras cosas que hacen que la gente quiera trabajar a tiempo parcial. Y por último, el gran diferencial de las tasas de paro. Esto no hace falta que les diga que ahora nos supera Grecia, pero en fin, claro, no es consuelo que seamos ahora el segundo detrás de Grecia, porque nos ha quitado este campeonato. Ahí sí que no nos batía nadie en la Unión Europea históricamente, ni en las épocas de expansión ni en las épocas de recesión. Siempre doblábamos la tasa europea. Bueno, soluciones para esto. Quien diga, déjenme que cite a Ralph Dahrendorf, este hombre que tuvo un montón de características, nació en Alemania, acabó británico, era socialdemócrata, acabó siendo un neoliberal, era un gran sociólogo, acabó siendo director de la London School of Economics, con lo cual, bueno, es alguien, yo creo que es de los grandes sabios en Europa, y no lo digo por todos estos cambios, pero decía él que quien diga que tiene la solución para el problema del paro, o miente o no sabe de qué habla. El paro es un tema extraordinariamente complejo. Pero dicho esto, algo se puede decir y algo se puede hacer. Porque sí que hay, no es la solución. Porque yo he conocido gente que cree que tiene la solución, entre comillas. No hay una solución para el problema del paro en Europa, ni en España, ni en el mundo. Pero hay múltiples cosas que se pueden hacer. Y déjenme que diga que los nuevos yacimientos no son la solución. Nunca lo dicen. Pero son algo que puede aportar. Déjenme que cite una parte de esta primera... El libro este es un libro peculiar, porque tiene dos partes distintas. La primera parte que llaman parte A y luego la parte B. Lo tradicional es la parte B. Sin embargo, la parte A es pura filosofía. Esto es como Keynes. Yo no recomiendo leer la teoría general del dinero de Keynes. Recomiendo leer el capítulo final, el que pone notas filosóficas de lo que se deduce de... Léanlo porque ahí descubrirán unas bases económicas y políticas distintas para nuestro tiempo. Y lean esto, este es el testamento de Jacques Delors, que según se dice lo escribió él de su propia mano. Y aquí dice, entre otras cosas, que no existe una cura milagrosa, que no lo es el proteccionismo, no lo voy a explicar, que no lo es una huella económica hacia adelante, pensando que todo se soluciona con gasto público, que no es la reducción generalizada del tiempo de trabajo,
cuestión en la que yo también he trabajado, ni el reparto nacional del trabajo, no lo es, pero ayuda. Y déjenme que lea la cuarta frase. Dice, no lo es ni la drástica disminución de los salarios, ni recortes salvajes de la protección social para alinearlos con nuestros competidores de los países en vías de desarrollo. Esto está escrito en el año 95. Esto no es la solución. Estas cosas no son la solución. Entonces, ¿quedan margen para las políticas? Sí, porque hoy ya se discute por fin en Europa, aunque desafortunadamente conviene recordar que Alemania ya ha dicho que no a los cambios que proponía el primer ministro italiano Renzi en el último consejo, de pasar a políticas de estímulo al crecimiento. Han dicho que no, con el apoyo de nuestro gobierno, conviene decirlo, porque estos gobiernos que mantienen dobles discursos, pero cuando se imponga por fin en Europa que hay que cambiar las políticas europeas y pasar a políticas de crecimiento, aún no habremos dado con la solución. Vuelvan al libro blanco para decir, el crecimiento es necesario, pero primero, no cualquier crecimiento. Nosotros podríamos volver a crecer, volvamos a construir viviendas, que nadie ocupa. Esto crecería, crearíamos muchísimo empleo, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Para una crisis posterior? Vengamos a poner wifi en todas partes gratis con la empresa esta. Es decir, hagamos cosas insostenibles. No digo que lo del wifi libre sea insostenible, no, pero no cualquier cosa vale, primero, y en segundo lugar, no cualquier cosa vale, y se me ha ido la otra idea, en fin, y tiene que ser una política realmente sostenible. Entonces, esto no es la solución, pero sí una contribución significativa a la creación de empleo. Y sigue la frase, y a la satisfacción de necesidades, porque esta es justo la clave de los nuevos yacimientos de empleo, esta idea de que satisfacen necesidades nuevas o relativamente nuevas. ¿Cuál es el problema? Si estas necesidades son mercantiles y alguien tiene dinero para pagarlas, no hay ningún problema, el mercado lo va a cubrir. Si el señor Botín tiene un hijo o una hija con discapacidad mental, el señor Botín no va a tener ningún problema en que alguien, un médico especialista, una enfermera, asistentes sociales, todos vayan, el mercado responde. El problema de muchas de estas necesidades, entre comillas, nuevas, es que no se satisfacen de modo mercantil, porque la gente no está en condiciones de pagar esos precios. Y aquí este es el gran mensaje de los nuevos yacimientos de empleo, que es el redescubrimiento del papel de las políticas, por una parte, de las políticas públicas, por una parte, y el descubrimiento del papel de cómo se han ido construyendo socialmente estas necesidades desde la base, con iniciativas locales de empleo o con iniciativas de ONGs, etc. Porque esta ha sido la historia de los nuevos yacimientos de empleo. Entonces, esto de los nuevos yacimientos de empleo, bueno, surge de este libro blanco, del año 95, no hay curas milagrosas, hace falta crecimiento pero no basta, hay que emprender acciones específicas de apoyo al empleo, esto es lo otro que se me había pasado. Es decir, crecimiento sí, pero no nos vale cualquier crecimiento, y crecimiento sí, pero con medidas específicas de apoyo al empleo, que ahora voy a decir no solo por parte de la oferta, sino ayudando a construir la demanda. Es esta idea de construir necesidades. Y esto es, en el libro blanco, cuando se habla de esto, se habla de ir al encuentro de las nuevas necesidades, y esto es a lo que llama nuevos yacimientos de empleo. Estas necesidades nuevas que dice en la vida diaria o de mejora de la calidad de vida, la cultura del ocio, en la protección del medio ambiente, son las 4 que señalan. Bueno, ¿cuáles son estos servicios? ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, en la versión original habla de 17. Esto no hay que tomárselo como un catecismo, como que estos sean esos 17 y solo ellos, yo añadiré algún otro. Y ni siquiera, aquí suelo decir que ni son todos los que están, ni están todos los que son. El cuidado de los niños, uno puede decir que esto siempre ha sido una necesidad, claro, y de esto se ocupa un sistema, que es el sistema educativo. Y conviene recordar que en España la escolarización obligatoria y gratuita solo se garantizó desde mediados de los años 80, han oído bien, solo desde los años 80 en España está escolarizado todos los niños y niñas de 6 y 16 años.
con 20 años de retraso respecto a otros países, y desde entonces para aquí ha ampliado mucho la escolarización por abajo, muchos niños de 3, niños y niñas de 3 a 6, y también antes, y por arriba está una media que está ahora en 18 años, y mucha gente en el nivel educativo. Por cierto, han salido 2 ideas antes en la exposición de Yolanda que no son contradictorias. España, en nuestro mercado de trabajo, es otra especificidad. Nosotros tenemos un doble problema, que se discute si en España hay sobrecualificación o infracualificación. No, hay las dos. Tenemos los dos problemas. Tenemos, por una parte, un problema de sobrecualificación y, por otra parte, un problema de infracualificación. Esto no es contradictorio. No hay que poner una O, hay que poner una I. Tenemos los dos problemas. Por eso se desenfoca mucho. O sea que algunas de estas cosas no son tan nuevas, pero sin embargo tienen formas nuevas de manifestarse. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué aparece aquí el cuidado de los niños? Porque la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo ha generado nuevas necesidades de atender a niños que tradicionalmente, insisto que en esto de tradicionalmente, porque esto no es un papel de las mujeres, es un papel de la pareja, pero que tradicionalmente venían ocupando la pareja. Déjenme que cuente una anécdota sobre esto de lo tradicionalmente. Dirigí una vez un curso sobre noviazgo de empleo en Santander. Me lo propuso el director general del INSERSO. Entonces yo le dije que sí, y organizamos el curso. Yo lo dirigí académicamente, pero el director general era el director formal del curso conmigo, ¿no? Cambiaron el director general del INSERSO y pasó a ser un director general nombrado por el Partido Popular. Entonces yo fui a verle y decirle, oye, había hablado con el otro, pero no tengo ningún inconveniente que tú nombres otro director académico de tu confianza y de tu gusto, ¿no? Quiero que sea. Entonces fuimos allí, él era de Santander, con lo cual él durmió en su casa y fue al curso. A mí no me dio tiempo a hablar con él, llegó y inauguró el curso. Entonces la inauguración del curso llegó a decir que una de las cosas que pasaba con esto del cuidado de los niños es que por fin las mujeres iban a poder recuperar el cuidado de los niños. Entonces, claro, a mí, yo que conocía gran parte del auditorio, me miraban absolutamente alucinadas, porque eran sobre todo mujeres. Claro, luego cuando él terminó la exposición le dije, bueno, suele ser costumbre tener un pequeño diálogo, como esto es un curso académico. Digo, sí, lo que quieran. Claro, inmediatamente como se levantaron 80 horas y dije, bueno, como ya sé las preguntas, voy a dar todo, porque todos me querían preguntar, ¿no? Claro, todos era como que recuperamos. Si es que el tema de de las políticas en este campo es sacar de lo que era la división tradicional y del papel que cumplían las mujeres en la familia. No había ninguna recuperación abierta. Entonces, bueno, aquí hay esto mismo que estoy diciendo, vale para las nuevas tecnologías. Insisto, si quieren ver cosas sobre esto, sigue siendo un documento de interés. Este documento de iniciativas locales de empleo lo pueden encontrar en la web de la Comisión Europea. Hay más cosas, naturalmente, de entonces para aquí. Pero déjame que cuente algo sobre... Bueno, paso la lista y luego hablo brevemente de los servicios a domicilio, porque es un caso bien específico, ¿no? Y aquí hay yacimiento de empleo, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Pues claro que esto genera necesidades nuevas, a veces de uso, de información, etc. La ayuda a los jóvenes en dificultad de inserción, aquí lo mejor sería que no existieran, porque no existieran jóvenes, pero los hay. Y por tanto, en torno a ellos y en cómo comportarse con ellos surge toda una actividad económica. Esto que estamos haciendo forma parte de esta actividad económica. Es decir, aquí hay una organización que es AESCO, que, y muchos de vosotros, algunos me lo habéis contado, trabajáis en el apoyo de jóvenes, inmigrantes o otros colectivos en dificultad para ayudarles en su inserción en la vida laboral. He oído hablar de la Fundación Tomillo, a la que conozco, pero quiero decir que todos vosotros que trabajáis en esto formáis parte de esta dinámica, donde lo mejor que podría ocurriros, dejadme que sea violento, es que os quedaréis sin empleo, porque os quedaréis sin empleo porque ya no hubiera jóvenes en dificultad, pero sabéis que esto no tenéis, vosotros tenéis mucha perspectiva de futuro, de demanda, a ver si tenéis también en términos de oferta y de empleo. Bueno, mejora el marco de vida, mejora de la vivienda. Aquí se puede hablar muy bien de la rehabilitación, que este sí que es un posible campo de las políticas públicas en España, lo mismo que nos exigen otros certificados que tienen que ver con la vivienda y se han hecho y eso puede estar bien.
el tener buenas políticas de rehabilitación de vivienda, y ahí se ve como estos elementos de nuevo yacimiento de empleo a veces surgen de arriba, a veces surgen de abajo. La seguridad, esto también es un tema relativamente nuevo. Yo he dado cursos de estos también en la Fundación del Secretariado Gitano, a petición suya. Entonces, cuando hablamos de esto, le dije, bueno, de seguridad, dije, estoy tentado de deciros, es mejor no hablar con vosotros, dije, pero sí, y os voy a dar un ejemplo. Yo viví 4 años en Bélgica, o sea que mi emigración a Estados Unidos no será mi primera emigración, pero yo viví 4 años en Bélgica, y en un centro comercial en Bélgica, que estoy visualizando ahora, aunque no recuerdo su nombre, en un centro comercial de Bélgica se producían notables robos. Entonces pusieron guardias de seguridad, muchos robos. Entonces pusieron guardias de seguridad, seguían produciendo esos robos. ¿Quiénes hacían los robos? Jóvenes marroquíes. ¿Qué hicieron para terminar con los robos? Contratar a jóvenes marroquíes. Contrataron a jóvenes marroquíes, se acabaron los robos. Claro, esto es una manera, claro, yo les conté esto a los del Secretariado General Gitano, dije, así debéis venderos, diciendo la mejor garantía de que no hay determinados robos es que nos contratéis a nosotros, formar gente nuestra y contratarnos. Dije, por tanto, tampoco a esto debéis renunciar como posibilidad de empleo. Dije, si queréis os documento, porque esto que contaba de Bélgica lo conocí no directamente, porque yo robara, sino a través de un trabajo, de una investigación. Aquí hay otro elemento, por ejemplo, que es la revalorización de los espacios públicos urbanos, donde esto se ve que es un campo de la actividad pública bien importante. Los comercios en proximidad es un tema más discutible, con mucho más complejidad. Nuevos servicios culturales y el ocio. El turismo, hablar del turismo en España no es un nuevo yacimiento de empleo, pero sí de algunos sectores turísticos. Hablar de turismo cultural, hablar de turismo deportivo, hablar de turismo rural, todo esto que son las nuevas actividades turísticas y no el turismo, diré, sol y playa. Esto es, sector audiovisual es también un tema distinto. La valorización del patrimonio cultural, también en esto en España se ha cambiado mucho. Es decir, yo que soy un viejo buscador de ruinas románicas, ahora tengo menos suerte, porque claro, buscar ruinas románicas en España ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque afortunadamente gran parte de aquellas ruinas están rehabilitadas y ahora están protegidas. Pero, en fin, yo iba por el campo encontrando ruinas románicas abandonadas, ¿no? Y eso forma parte precisamente de estos nuevos yacimientos de empleo. El tema de gestión de residuos, otro ejemplo donde podemos volver a sacar a los gitanos. Dice, ¿quién gestionaba antes los residuos? Los gitanos, que recogían las basuras, que llaman, porque ahora el nombre de residuos parece todo lo limpia, no, pero estos son las basuras. Es decir, ¿quién recogía basuras y las clasificaba para hacer con ellas algo que era legítimo, que era un negocio y que reciclaban cosas? Los gitanos. Y entonces esto, recuerdo que cuando se lo explicaba yo, decía, y gran parte de lo que seguís haciendo, muchos de vosotros, es precisamente esto. Claro que esto crea conflictos, que ahora esto se ha formalizado y esto ha cambiado mucho. Conviene recordar España de hace 30 años a ahora, ¿no? El mantenimiento de zonas naturales sería otro buen ejemplo. Pero estos no son los únicos. En esta misma lógica se podría hablar de otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, toda la agricultura ecológica o la recuperación de una industria agroalimentaria ecológica. España es el primer productor de agricultura ecológica en Europa. ¿Dónde está nuestro consumo? Casi cero. Lo exportamos a otros países, a Alemania y a Holanda especialmente. Es decir, bueno, y aquí se podría construir, es decir, una manera de contribuir a esto es de repente consumir productos de este tipo, que lo consumen en los países más avanzados y nosotros los producimos, ¿no? O la restauración de obra pública, o temas de energías alternativas, que tampoco estaban en la idea original del libro de los nuevos yacimientos de empleo. Es decir, que esta es la idea original. Porque ¿a qué se habla hoy cuando se habla de nuevos yacimientos de empleo? De todo lo donde se puede crear empleo. Bueno, esto es muy legítimo, pero esa no es la idea original. Esta desvirtuación puede no tener consecuencias cuando la utiliza gente que está muy pegada al terreno y dice ¿dónde podemos crear empleo? Pero tiene consecuencias cuando se utiliza desde otros ámbitos. ¿Por qué? Porque de repente diluye el mensaje fundamental que tiene la idea de los nuevos yacimientos de empleo, que es el papel de las políticas en la creación, en la articulación de mercados en torno a la satisfacción de nuevas necesidades.
de mercados que el mercado, no lo digo así, que el mercado no ha sido capaz de articular. Y entonces, son unos mercados especiales, porque se necesita que la intervención pública vaya tanto de parte de la oferta como de parte de la demanda. Y que en parte supere obstáculos que lo dificultan y en parte ponga elementos que lo potencien, ¿no? Y déjenme que explique muy brevemente, bueno, esto está sacado de un texto que os van a dar en la documentación, o que os han dado en la documentación, una serie, por ejemplo, el tema de servicios a domicilio. Claro, yo hablaba de esto, yo dejé de hablar del horno y yacimiento de empleo prácticamente cuando se aprobó la ley de dependencia. ¿Qué había en España antes de la ley de dependencia? Déjenme que lo diga así. Y contaba, conozco una investigadora sueca que trabajaba en esto y que acababa de publicar un artículo explicando que en Suecia había una crisis del estado de bienestar sueco en el tema de atención a la dependencia. Y no recuerdo ahora los datos, déjenme que lo diga con sinceridad, pero era algo así como que en Suecia atendíamos a un 30% de población, no recuerdo los datos, y atendemos ahora solo a un 28%. Y decía, en efecto, en Suecia están mal, en Suecia están bajando los datos de protección. Y sin embargo, en España estamos subiendo. Atendíamos al 0,25 y ahora atendemos al 0,5. Pero vaya, que yo me quedo con la crisis sueca. ¿Por qué? Porque en España no había atención a la dependencia y en Suecia sí. Y este es un ejemplo, el tema de servicios a domicilio y todo el tema de atención a la dependencia, la quinta pata de nuestro estado de bienestar, que ha tenido la mala fortuna de colocarse en la víspera de la gran recesión y del cambio brutal e injustificado de las políticas públicas en este campo, esto es un sector donde claramente se hacían cosas. ¿Y quién cuidaba de los mayores dependientes o de los niños dependientes? No la familia, las mujeres de las familias. ¿Y qué viene a hacer el Estado el servicio de atención a la dependencia? Algo que a mí no me gustó es darles un salario a los cuidadores, porque yo suelo decir, la política de izquierda, esto me distancio de Zapatero, yo creo que lo de los impuestos hay que pensarlo, sobre todo en el gasto, pero diría, la política de izquierdas consiste en crear servicios públicos. Esto es la política de izquierda. No consiste en dar salarios, que a lo mejor hay que darlos, pero no consiste en crear servicios públicos. Esta es la especificidad, porque no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Y aquí se optó por una fórmula mixta y ambigua y con problemas de financiación. Pero eso es un ejemplo de todo el potencial que tiene un área, y en este caso el área de los servicios de atención a las personas dependientes. No tengo mucho tiempo de explicarlo porque ya me quedan 5 minutos. Sí, y aquí hay elementos obstaculizadores, etc. Pero esto, antes de pasar a lo siguiente, déjeme que ponga otro pequeño ejemplo de cosas de las políticas públicas que es absurdo que se recorten. Fíjense, yo como estoy a punto de jubilarme, empiezo a pensar ya, esto que hacen los pensionistas, que es irse de vacaciones con el ISES. Bueno, no sé que yo se lo vaya a hacer, no sé si el ISES eso me va a traer desde Estados Unidos, pero irse de vacaciones debe ser. Eso es un programa que a la administración pública prácticamente le sale gratis. ¿Por qué? Porque lo que da de financiación lo recupera vía impuestos, por toda la actividad económica que genera, vía ahorro de gasto, por todas las prestaciones que deja de dar. No es cierto que el coste final sea cero, pero podría serlo. Basta que a los pensionistas les pidan un poquito más. Son programas extraordinariamente baratos. Porque ahora nadie se atreve a decirles que en vez de 50 les van a pedir 75. Pues si les pide 75 y la administración en vez de poner 70 pone otros 75, resulta que el coste final sería prácticamente cero. ¿Y qué hace con eso? Satisfacer una necesidad. Hoy los jubilados no son gente, como era mis abuelos, gente que tenga poca esperanza de vida, gente no dirán analfabetos, porque mis abuelos, aunque los dos fueran campesinos, eran alfabetos. Bueno, mi padre era maestro, o sea que alfabeto sí era, pero quiero decir que eran gente que su jubilación pasa en el pueblo y no hacen grandes actividades. Hoy no, los jubilados son otra cosa, tienen una necesidad, pero esto no es una necesidad objetiva, es una necesidad que se construye
y que se construye desde las políticas y que es positivo y que es un área en que tú puedes dinamizar un sector, como es unas partes del sector turístico en épocas de baja actividad turística. Un programa donde España fue no pionero, porque el programa venía de Suecia, pero donde España lo ha puesto de moda, y otros países europeos que empezaron a copiar este programa del modelo español, donde se ve cómo una intervención pública ayuda a construir un mercado. La mejor prueba de que ayuda a construir un mercado es que, créanme, antes del programa del Inserso, que empezó en los 80, no encontrabas nunca en una agencia de viajes ofertas para la tercera edad. Hoy las agencias están plagadas de ofertas para la tercera edad, porque el programa público ha construido un mercado para la tercera edad. Les ha enseñado que pueden viajar y que fuera de temporada pueden viajar relativamente gratis, con ayuda pública o sin ayuda pública, y que está bien viajar y que esto hace que tengan una vida más activa, etc. O sea que ese es un ejemplo, yo diría, de los mejores, de cómo se crea un mercado que no existía con una intervención pública que no sale tan cara, porque es casi lo comido por los servicios. Digo casi porque ya se quedó. Entonces, ¿cómo? Porque el curso es el tema de formación, entonces, ¿cómo le contribuiría la formación a cómo la estructuración de cualificaciones ayudaría a que estos ámbitos mejoraran, ¿no? Porque revalorizaría uno de los problemas que tienen los nuevos yacimientos de empleo, algunas de estas áreas, es porque son a veces profesiones de cierto desprestigio social. Parece que cuidar personas es lo último. ¿Cómo que cuidar personas es lo último? Cuidar personas es lo que pueden hacer un buen médico y es lo que hacen los médicos. De aquí me voy a una consulta médica, que me cuiden, y es lo que hacen enfermeros, enfermeras, y hacen otro personal cualificado. Y hace también personal menos cualificado, pero un empleo que puede ser perfectamente digno. Potenciar aparición de promotores de proyectos, eso es un tema sobre el que no tengo tiempo de hablar, pero muchos de estos nuevos yacimientos de empleo han surgido porque hubo, antes de las intervenciones públicas, intervenciones particulares que empezaron a hacer algo que respondía a una necesidad local. Y que una vez articulado, eso ha ido creciendo, han aparecido otras experiencias en otros sitios, y esto ha empezado a generar una especie de movimiento. Luego, su relación con la intervención pública ha sido compleja según los casos. Y terminaré solo con una reflexión final, que es esta idea original. Vuelvo a insistir en esto, porque no se trata... esto no es la solución, hay que cambiar la política económica, pero de eso no me han pedido que hable, aunque se supone algunas de estas cosas, y cuando uno lee a Delors uno va a sacar conclusiones muy distintas a las políticas vigentes en Europa y en España. Hay que cambiar la política pública, pero esto no basta. Cuando tengamos políticas que estimulen el crecimiento, tampoco basta. Tenemos que ser exigentes en términos de la calidad de lo que queremos ser como sociedad. Es decir, no nos vale cualquier política de crecimiento, nos valen políticas de crecimiento sostenibles en términos medioambientales y en términos sociales. Pasemos esta criba a las políticas, si no, no. Porque no vale de nada construir, qué sé yo, más hoteles en las playas españolas y llenar otra muralla de hoteles en Castejón, iba a decir. Bueno, Castejón existe, es un pueblo de Navarra. Vale Castejón o Castellón. No vale con eso. ¿Por qué? Porque es que no tenemos necesidad de eso. No necesitamos vivienda nueva en España ahora, 600.000 vacías. No necesitamos, por ejemplo, políticas de rehabilitación de vivienda. Es decir, si usted da una subvención de no sé cuánto IVA se paga en las obras de la construcción, pero si se paga el 21%, supongo que si tú das una ayuda del 20%, pues estás simplemente una ayuda por hacer rehabilitación de vivienda, das una ayuda del 20%, lo que estás haciendo es que la gente lo haga legalmente y que tú solo cobres como está el 1%, pero estás redinamizando un sector que necesita una cierta estímulo, pero no construir vivienda nueva, y vayamos al encuentro de nuevas necesidades. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los problemas sociales? Insisto, la hija de Botín no tendrá problemas si tiene una deficiencia mental.
Los que tienen una deficiencia mental en mi barrio de Usera sí tienen problemas para pagarlo, y esto es a lo que hay que responder con políticas que ayuden a estas personas y que a la vez sirvan para construir un mercado. La complejidad de esto de los nuevos yacimientos de empleo es que no consiste solo en dar ayudas, sino en actuar por parte de la oferta y de la demanda para contribuir a la formación de un mercado y que ese mercado tenga un cierto dinamismo que lo haga sostenible, aunque en parte sea dependiente de ayudas públicas. Y no hay que avergonzarse de las ayudas públicas, es decir, sino que levanten la mano las empresas del IBEX que no reciben ayudas públicas, porque es que aquí parece que todo el mundo las ayudas públicas las reciben las ONGs, pero que las ayudas del IBEX también reciben ayudas públicas. Y si no, vean ustedes cómo van a hacer la reforma del impuesto de sociedades. Van a bajar el impuesto, pero van a seguir pagando lo mismo, porque les van a quitar alguna de las ayudas que le dan. Bueno, me quedo aquí y quedo a vuestra disposición si queréis hablar. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Para ustedes, el turno de preguntas e intervenciones. Pueden pasarle las intervenciones al compañero Alfonso y procederemos a leerlas, o en tal caso, como bien sugiere Lorenzo, les damos la palabra, levantan la mano e intervienen. Antes de que procedas a responder algunas de las preguntas, yo quería comentarte que nosotros hicimos un coloquio sobre el Tratado de Libre Comercio y su aplicación en América Latina, y una de las personas que vinieron entonces pertenecía al movimiento social y me invitaron a explicarle notablemente algo de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, el TTIP. Y aquellos expertos del gobierno español y de la Unión Europea le dijeron que la previsión de crecimiento económico para España en los próximos 15 años no iba a llegar al 0,1%. Continuamente nos bombardean con que si no se llega a creo que es un 2,5%, puede ser, no se va a generar empleo en este país. Ha señalado pues, algunas posibilidades, la agricultura ecológica, la restauración de obra pública. ¿Cómo crees que le podemos dar la vuelta a esa argumentación de parte de los, entre comillas, analistas económicos, especialistas, de que si no llegamos a ese crecimiento del Producto Interior Bruto, no se va a generar tiempo? Bueno, eso es difícil darle la vuelta porque es verdad. Quiero decir que el tema es España, es decir, nos suelen haber traído mi ordenador, que es el único sitio donde está y el único que queda en mi casa sin que nadie me toque. El ordenador no me lo toque. Pero excepto el ordenador, una de las transparencias que tengo que explica a mis alumnos es cómo hasta antes de la crisis España, no recuerdo la cifra exacta, pero el nivel de crecimiento medio que necesitaba para crear empleo estaba entre el 1,5 y creo recordar el 1,7 por ahí. Es decir, que había que crecer más del 1,5 del PIB para que se creara empleo. ¿Por qué hace falta que se cree tanto? Uno puede pensar que cuando empieza a haber crecimiento del PIB, cuando el Producto Interior Bruto crezca, qué sé yo, un 0,1%, pues se crea un 0,1% de empleo. No, porque aumenta la productividad. Es decir, que el mismo número de trabajadores produce un poco más que el año anterior y por tanto absorbe el crecimiento del PIB, se absorbe en productividad. Y eso es bueno para la economía porque los trabajadores significa que son más productivos. El problema es que España necesitaba un crecimiento del PIB mucho mayor que los demás países. También porque veníamos de una situación más atrasada. Entonces, ahora lo que los expertos, lo que ha pasado en el primer trimestre con la encuesta de población activa, es que ya había empezado a crecer el PIB, y entonces todo el mundo dio por hecho, por cierto, yo también, y además les dije a mis alumnos, cuando salgan los datos de la EPA a mediados de abril, los vamos a comentar porque van a ser muy interesantes. No, les dije, no hay nada interesante que comentar, excepto, bueno, sí que había cosas interesantes en el primer trimestre, pero no creció el empleo en el primer trimestre. Lo dice la encuesta de población activa. Ya sé que hay cálculos de contabilidad nacional que dicen que sí, pero en fin, es complicado. Este trimestre va a ser distinto, este trimestre va a crecer el empleo en la encuesta de población activa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están esperando el gobierno, los economistas más próximos, en que la reforma laboral ayude a que con menos crecimiento del PIB empiece a aumentar el empleo.
Entonces, ahora estamos en un crecimiento del PIB que este año se puede acercar al 2%, porque han corregido el dato del primer trimestre y algunos hablan de que ha crecido no el 0,4, que es mucho en un trimestre, sino el 0,5. Por tanto, si crece trimestralmente el 0,5, el año es un 2%, eso sería un crecimiento notable. Y sin embargo, es posible que se cree poco empleo. Entonces yo digo, miremos lo que ocurre en Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El crecimiento del PIB llevan 4 años, pero el crecimiento del empleo está siendo extraordinariamente lento. El otro día oía este ejemplo para otra cuestión. Decía esto, el paro crece, se puede decir que el paro crece como un cohete, pero cae como una pluma. Es decir, su descenso va a ser mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Que puede aumentar. Estos son, por cierto, de las cosas que más nos afectan en la vida y, sin embargo, de las que menos hablamos, porque son temas extraordinariamente complejos. Porque ¿cómo va a afectar esto a la economía? Esto se supone, pero se sabe poco. Ocurrió cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que, por ejemplo, esto destrozó la agricultura mexicana. Entonces destroza la agricultura mexicana. Entonces yo di un día un recorte de un periódico a mis alumnos para que me comentaran. El tema era los efectos que había tenido esto sobre la agricultura mexicana. Dije, ¿qué me anuncia este texto para dentro de unos años? Yo lo que quería era que me explicaran que lo que iba a ocurrir era que en Estados Unidos iba a crecer la agricultura, pero que iban a necesitar mano de obra. ¿Y dónde estaba la mano de obra? En la agricultura que habían destrozado, que era la mexicana. Claro, y esto además, como ya tenían todo el programa Bracero detrás, pues esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que explica que en Estados Unidos haya 12 millones de indocumentados, 2/3 partes de los cuales son mexicanos. Entonces, estos tratados se sabe poco, pero es fácil que estos tratados, que yo diría que bien negociados, es razonable que funcionen, porque recordad, el proteccionismo no es la meta. El proteccionismo no es. La prueba es España. Cuando España en los años 70 llega la democracia y se empieza a pensar en la entrada de la Unión Europea, España era un país extraordinariamente protegido. Nuestras empresas estaban extraordinariamente protegidas. Es decir, nuestras empresas eran extraordinariamente ineficientes. Y entonces, en cuanto hubo que negociar con la Unión Europea que los productos alemanes pudieran venir a España y los españoles a Alemania, pues ¿qué pasó? Que aquí se derrumbó el empleo. Parte de la crisis de los años 80 es un proceso de reajuste brutal de la economía española ante las nuevas perspectivas. Tiene 3 componentes la crisis de los 80. La destrucción de 2 millones de empleo en la agricultura, los efectos propios de la crisis y los efectos anticipados de la incorporación de España a la Unión Europea. Es decir, donde muchas empresas empiezan a... Y esto además se puede desglosar en 2 elementos. Uno, que son las reestructuraciones hechas desde arriba, la reestructuración industrial, siderúrgica, etc., y las reestructuraciones hechas desde abajo. Las empresas que para adaptarse a vender a Alemania veían, porque ellos no podían venderle un cuchillo a Alemania y por tanto tenían que cerrar. Entonces, el proteccionismo no es la solución, pero los efectos del Tratado de Libre Comercio, que yo no conozco bien, es posible que estimule algo el comercio. Todos estos tratados siempre han estimulado el comercio y han mejorado las condiciones de las dos partes en general, pero de modo muy desigual. Y el caso mexicano que has puesto es claro. Gracias, Lorenzo. Te vamos a plantear 3 preguntas del público y luego vamos a pasar al desayuno. La primera trata sobre el papel de los bancos. Han tenido, señala la persona que la plantea, un papel muy importante en esta recesión. ¿Cuál sería la política económica a aplicar con relación a la banca? Si quieres te planteo las 3 y cerramos o una, como prefieras. Otra pregunta. ¿Cómo se puede conseguir empleo o autoempleo cuando se pasa de los 55 años y se está consumiendo alguna prestación social? Y la última versa sobre la ley de dependencia y la persona que la plantea, si hay alguna confusión que levante la mano y lo diga porque está un poco farragoso el texto, si hay alguna clasificación para las ayudas.
Casi iba a contestar que no se contesta ninguna de las tres, eso demuestra que yo no soy un experto. La de los bancos, yo no soy un especialista financiero. A mí no me gusta, aquí hay varias formas, no me gusta cómo se les ha tratado, pero no me parece que la solución sea banca pública. También con sinceridad. No hay ningún país, en los países capitalistas, es decir, en todo el mundo, porque China no será formalmente un país capitalista, pero es la potencia capitalista más importante del mundo, no hay banca pública que funcione adecuadamente. No hay experiencias de banca pública que funcione adecuadamente. Yo ya sé que Bankia, donde yo tengo mis cuentas, mi cuenta es una banca pública, pero porque es una banca privada cuyo propietario de su capital en un 98% es el Estado. Pero esto no es, en mi opinión, una buena forma. Creo que los bancos... España, paradójicamente, era cierto, aquello que critican tanto a Zapatero, que fue presumiendo que teníamos una banca muy tal. Sí, España, curiosamente, si la crisis hubiera sido pequeñita, la banca española tenía una ventaja sobre bancas en otros países. Como habías tenido tantas crisis bancarias, empezando por banca catalana de Jordi Pujol hace muchos años, empezando por aquella crisis, terminando con Banesto, o continuando con Banesto, España tenía un mecanismo de regulación y tenía un fondo anticrisis bancario, cosa que ningún otro país tenía. Esto era bueno, pero claro, esto era para un soplido, no para un huracán, como hemos tenido, ¿no? En España hemos tenido con la banca una experiencia parecida a otros países. ¿Pero por qué se ha hablado tanto de España y no de otros países? Porque a los otros países esto les ha pasado a la vez, a todos al principio de la crisis, y a nosotros nos pasó después. Es decir, pero las ayudas que ha dado Alemania, que ha dado Estados Unidos, conviene recordar que es que Estados Unidos no es que haya salvado bancos, dejó caer Lehman Brothers, pero ha salvado Bank of America, ha salvado otros bancos, ha salvado la General Motors, una empresa. Si aquí es como si España salva la Renault de Valladolid, exactamente igual. Es decir, y sin embargo de esto, bueno, Estados Unidos no es Europa, ¿no? Pero en Europa ha habido grandes apoyos financieros a la banca. Se puede hablar de Islandia, pero también es muy paradójico. Islandia es un pequeño país donde el Estado se ha hecho cargo de todo lo que afectaba a los islandeses, pero no lo que afectaba a los ingleses y holandeses que tenían sus fondos en bancos irlandeses porque les daban mucho. Así que, sí, yo no sabía muy bien qué decir, pero la banca está claro que necesita unos sistemas de control y regulación muy superiores a los que había antes, que yo creo que es bueno que se fusionen y diría que se internacionalicen, porque eso disminuye los riesgos. Es decir, el Banco Santander y el BBVA han salido bastante bien de esta crisis porque la crisis ha afectado mucho menos a América Latina y los dos, justo en la década anterior, se habían expandido en América Latina. Y entonces han caído sus beneficios en España, pero los han compensado uno en México y otro en Brasil, especialmente. En fin, yo creo que el sistema bancario necesita más control, esto está claro. Y que necesita también impuestos sobre beneficios. Y esto hay que decirlo, porque claro, lo que sí es escandaloso es que durante toda la crisis las noticias fueran: el BBVA gana un 10% menos que el año pasado. Es decir, solo gana, no sé, 5.000 millones de pesos. Pero pobrecito ha ganado un 10%. Nunca han perdido, claro, pero ha ganado un poquito menos que el año pasado. O sea, no sabría decir mucho más, no soy un experto financiero y no. La segunda cuestión, tampoco sé lo difícil que es para los mayores de 45 o de 55 años tener un empleo. Sí, esto es muy complicado, por eso que yo diría que aquí hay que actuar en muchas direcciones, ¿no? En unas ya se actúa, en otras hay que seguir intentando actuar, ¿no? Es decir, que no sabría decir mucho más y me engañaría diciendo que yo creo que tengo una solución. No tengo ninguna solución. Pero hay que pensar dónde se va a crear empleo en España, o dónde, porque ahora se está creando empleo. ¿Dónde se crea empleo? En gran parte de nuestros sectores tradicionales. Es normal que ahora el turismo esté en expansión, han crecido mucho los turistas que llegan, es normal, estamos en época veraniega, esto es bueno, evidentemente que esto es bueno. Parte de estos empleos desaparecerán a finales de agosto, como es también tradicional
final después de 6 meses, y por tanto el último trimestre de este año, el trimestre es la prueba del algodón de si el empleo está creciendo en España. Díganmela en enero del año que viene, cuando conozcamos los resultados de la EPA del cuarto trimestre. Si esos resultados son buenos, es que realmente hemos empezado a salir de la crisis. Si esos resultados no son buenos, estamos en vez de en 6, en 7 años de recesión y de pérdida de empleo. En España se ha perdido eso, ya lo han visto antes, el 18% del empleo. La ley de dependencia. No me conozco bien los sistemas de clasificación. Yo no he seguido luego mucho el desarrollo de la ley. Critiqué mucho la ley que se pusiera tanto el acento en las ayudas familiares, pero porque a mí me parece que lo que había que hacer era sobre todo, quizá que esa pata debiera existir, pero que la pata fundamental había que tenerla en la creación de un sistema público no incompatible con sistemas privados, pero con un sistema público, porque el privado ya existe, los botines existen y tienen dinero para llevar a sus mayores a residencias de lujo, o de medio lujo, o humildes residencias, pero buenas. Los que no tienen dinero, estos son los que tienen problemas, y estos son para lo que hay que montar un servicio público que existe, que hay cosas, que hay residencias de mayores, que a mí se me acaba de morir un tío en una de ellas, o sea que estas cosas sí que existen. Pero esto es justo en lo que había que poner el acento en la ley de dependencia, en esto y en otros.